Gracias por la bendición de estar en presencia, de traer nuestro corazón, nuestras vidas, de dedicar este tiempo, Señor, para buscar tu presencia. Gracias por estas hermanas, siervas tuyas, que te aman porque tú les amaste, Señor. Porque tú entregaste tu vida y te sirven, porque tú viniste a servir, Señor, sus almas para dar vida eterna. Si lo has hecho, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, gracias por este privilegio, por esta bendición, que podamos comprender más de tu voluntad, Señor, por de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31. Leemos allí el verso número 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Versículo número 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Proverbios 31, del verso 10 hasta el final, o sea, hasta el 31, es el poema más extenso y más explícito acerca de la virtud de una mujer, pero no es el único pasaje que habla de la mujer, por supuesto. Ahí se resume en qué consiste la virtud de una mujer. Pero aunque es muy extenso todo lo que nos habla, se concentra principalmente en el aspecto doméstico de la vida de la iglesia, de la vida de la mujer, en el aspecto doméstico, quiero decir, en el aspecto familiar, en el aspecto de las relaciones de su casa. Pero la Biblia no se limita a hablarnos de eso. Cuando habla de la mujer, la Biblia habla de la mujer en el contexto del mundo, en el contexto de su casa, en el contexto de la iglesia. Y lo hace desde el principio, desde el libro de Génesis. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea al hombre. Y por supuesto, Dios crea al hombre de tal manera que el hombre no puede solo. Imposible. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, lo que Él está diciendo, además de que no es bueno que el hombre esté solo, Dios está diciendo es imposible que el hombre esté solo. Es imposible. El hombre solo no puede realizar la tarea que Dios le había asignado. Dios le dijo fructificar y multiplicar. Desde ese momento es imposible que el hombre esté sin la mujer. ¿Cómo va a fructificar el hombre? ¿Cómo se va a multiplicar? ¿Cómo va a llenar la tierra sin una mujer? Imposible. Luego Dios le dice al hombre, enseñoreados y sojuzgar la tierra. Pero noten ustedes que cuando él dice enseñoreados y sojuzgar la tierra, y cuando dice también fructificar y multiplicar, lo dice en plural. O sea, le está hablando al hombre, pero le está hablando a la mujer también. Es al hombre y a la mujer. Es imposible para el hombre estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios hizo al hombre y a la mujer. Siempre me impresiona mucho cómo es que la escritura lo describe en el capítulo 1 del libro de Génesis. Dice en el verso 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está describiendo cómo creó al hombre, pero dice que fue varón y hembra. Noten ustedes, hermanos, qué interesante que la Biblia usa un lenguaje inclusivo acá, en el sentido de que y cuando dice varón, creó Dios al hombre, está hablando
de la mujer también, está incluyendo a la mujer. Bueno, y allí lo que encontramos entonces es la descripción de cómo Dios le da al hombre un papel específico y a la mujer un papel específico también para cumplir su propósito. Entonces, a medida que avanza la historia de la redención y que se va desarrollando el propósito de Dios y más historias aparecen, más y más personajes aparecen, entonces uno puede ver con más precisión también cuál es el papel de la mujer, no solo en el mundo, sino también en su casa, en su hogar, en el entorno doméstico. Y luego, a medida que avanza también la historia de la redención, vemos también cómo se desarrolla, cuál es el papel de la mujer en el entorno de la iglesia. Y eso es lo que vamos a considerar en los minutos que tengamos, en que ocupemos, hermanos, para esto. Vamos a considerar el papel de la mujer en el mundo, el papel de la mujer en la casa y el papel de la mujer en la iglesia, en el pueblo de Dios, conforme a lo que la Escritura dice. Tiene que ser conforme a lo que la Escritura dice, porque el mundo también le ha asignado su papel a las mujeres. Pero por supuesto ellos no tienen en consideración el plan de Dios, el diseño divino. Ellos buscan su propio diseño. De hecho, eso es lo que Satanás estaba buscando cuando se acerca a Eva y le dice con que Dios dijo, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Está poniendo en duda lo que Dios dijo, está cuestionando lo que Dios dijo. Y el solo hecho de que Satanás, en lugar de ir a Adán, vaya con él, el solo hecho de que esté buscando a la mujer, es como que Satanás estuviera diciendo, yo sí honro a las mujeres. Yo sí reconozco a las mujeres. Satanás es el perfecto feminista. E ignora al hombre, va con la mujer y cuestiona la palabra de Dios con la mujer, convence a la mujer, engaña a la mujer y luego usa a la mujer para hacer pecar al hombre. Y Pablo es muy explícito en Timoteo cuando dice que el hombre no fue engañado, la mujer fue engañada. Pero eso no es ningún halago para el hombre, hermano. Porque si el hombre no fue engañado porque pecó, la mujer fue engañada por Satanás, fue seducida. Le cambió la mente a Satanás. Y ella así engañada, seducida, porque Satanás sabe hablar. Yo no sé si es cierto, pero yo he oído decir y he leído que a las mujeres se les convence por el oído y al hombre por el ojo. Por eso es que los hombres miran a las mujeres no miran a los hombres, pero las mujeres escuchan lo que los hombres dicen, y los hombres dicen palabras bonitas y convincentes, las convencen. Satanás usó palabras convincentes y convenció a la mujer. Entonces, la mujer ya así convencida, o más bien engañada, convence al hombre. El hombre no está engañado, el hombre sabe perfectamente, porque Dios le habló al hombre, Dios no le habló a la mujer, Dios le habló al hombre, fue al hombre que le dijo, de ese fruto no comas. Y el hombre fue el que le transmitió ese mensaje. Entonces, el hombre sabía, pero comió convencido por la mujer. Ahora, hermanos, esto nos enseña una cosa supremamente importante, y pongan atención, si se les va a olvidar el resto, acuérdense de esto que les voy a decir, pongan atención a eso. Dios le dio al hombre el poder o la autoridad, el poder de digamos más bien, la posición de autoridad, la posición de cabeza, ¿no? Pero a la mujer le dio la posición de influencia, la capacidad de influencia.
el hombre fue puesto como cabeza, como autoridad, para guiar, para proteger, para proveer. Pero la mujer tiene el poder de influir sobre el hombre, para bien o para mal. Por eso es que allá en el libro de Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. En otras palabras, la mujer tiene una influencia supremamente poderosa, grande. Ustedes, hermanas, en cualquier entorno que se muevan, van a determinar muchas cosas. El matrimonio, el varón es el que toma las decisiones, o debería de tomar, y le da dirección al hogar, o debería de ser, pero la mujer es la que está aquí influyendo. Cuando el Señor dijo, le haré ayuda idónea, yo les he comentado a ustedes que esa frase esa palabra idónea se podría interpretar, si se podría interpretar como el poder imprescindible. O sea que Dios le está dando a Adán, a este hombre que tiene la autoridad, que tiene la responsabilidad, Dios le está dando un poder irresistible, imprescindible más bien, que es el poder de la mujer. Porque sin eso no puede. Es imprescindible ese poder, imprescindible el papel de la mujer. Y el hombre, hermano, tiene que reconocerlo, tiene que respetarlo. Es el propósito de Dios, ¿no? Y tiene que guiar a esa mujer que Dios le da, y protegerla y guiarla. Tremenda responsabilidad. Hace un momento yo le digo a ustedes que es un poco intimidante estar frente a las mujeres, y lo digo en tono un poquito de broma, pero en tono también de seriedad. Es intimidante, hermano, para un hombre. Esa tremenda responsabilidad. La responsabilidad de guiar, de proteger y de proveer. Y francamente, lo más fácil para el hombre es proveer, salir a la calle a trabajar y ganar dinero. Y muchas veces los hombres responsablemente le dicen a sus mujeres, yo soy el que traigo la comida acá, yo soy el que gano, yo soy el que pago la renta, yo soy el que está proveyendo, pero no está guiando, ni está protegiendo, porque desprotege a su esposa, desprotege a sus hijos, espiritualmente hablando, ¿no? Porque los hombres pueden ser muy valientes para muchas cosas, muy capaces, muy eficientes, muy productivos, pero de nada sirve si proveen lo material y no guían los caminos de Dios. Y entonces la mujer tiene el papel de ayudar al hombre, pero el hombre tiene el papel de guiar a la mujer hacia el propósito de Dios. Bueno, muy bien. Veamos, hermanos, entonces un poco más detenidamente estos tres aspectos del llamado de Dios hacia la mujer. Primero, el papel de la mujer en el mundo. De eso podemos aprender primeramente en el libro de Génesis, por el hecho de que Dios dijo, fructificado y multiplicado en plural. O sea que no solo el hombre, porque es imposible para el hombre hacerlo solo. Y llenar la tierra y sojuzgarla en plural. Porque llenar la tierra y sojuzgarla requiere el servicio, el trabajo, el esfuerzo, los dones complementarios del hombre y de la mujer. Es Dios, el centro es Dios, el llamado es de Dios, los dones son de Dios,
La meta final es Dios. Y entonces Dios pone al hombre y pone a la mujer y les da diferentes roles, diferentes papeles. Pero son papeles complementarios. ¿Para qué? Para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Sojuzgarla para qué? Para llenarla de la gloria de Dios. Para llenarla del propósito de Dios. Sé que aquí vemos el papel de la mujer, hermano. El papel de la mujer es influyente, poderoso, determinante, imprescindible. Hay un dicho entre los americanos que, pues, entre los Estados Unidos, que traducido al español se puede decir como la mano que mueve la cuna. La mano que mueve la cuna. ¿Cuál es la mano que mueve la cuna? La mano de la mujer. ¿Y qué hay en la cuna? Hay una criatura. Y esa criatura, esa mano que está moviendo la cuna, está formando la vida de esa criaturita, sea hombre o sea mujer. Un bebé, una niña o un niñito. Esa mano está moviendo la cuna. Y esa mano que mueve la cuna mueve el mundo, porque ella es la que le va a enseñar a ese varoncito a ser un hombre responsable y respetuoso de la mujer. Y le va a esa mujer a ser una mujer temerosa de Dios. Así que Dios le está dando este papel a la mujer. Y Dios le llama de una manera explícita ayuda idónea. Le haré ayuda idónea al hombre. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Dice que Dios hizo a la mujer de la costilla de un hombre y la trajo. O sea que la mujer fue un regalo de Dios al varón. Pero es un complemento también. Y todo para el propósito que él tiene, ¿no? Y esa mujer tiene más poder de lo que el hombre se imaginaba. Y el hombre es más débil, más limitado de lo que se puede imaginar. Termina pecando. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? La respuesta de Adán fue: la mujer que tú me diste me dio a comer. Qué mala respuesta, ¿verdad? ¿Cómo es que la mujer que tú me diste, echando la culpa a Dios y echándole culpa a la mujer, quitando la responsabilidad de mí? Que es muy típico de los hombres, ¿verdad? Pecadores, ¿verdad? Y aún de muchos cristianos. Precisamente esas son las cosas, hermano, que Cristo vino a redimir. Esas actitudes cobardes, esas actitudes de justicia propia, esas actitudes de querer justificarse, de no querer enfrentar la realidad, la responsabilidad. Lo que estaba haciendo Adán era evadiendo su responsabilidad. Como diciendo: yo no tengo culpa. Fue la mujer. Pero eso nos demuestra, hermanos queridos, la influencia tan poderosa de la mujer. En este caso, lamentablemente, para mal. Pero nos está diciendo algo de lo que la mujer es capaz. Interesantemente, cuando uno lee en el capítulo 4 de Génesis, que Eva concibió y dio a luz a un hijo, a Caín. Dice el capítulo 4: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Una pregunta: ¿quién está hablando ahí, Adán o Eva? Eva. Porque ella dice: yo he adquirido varón por voluntad de Jehová. He adquirido varón. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel. Sabemos la historia trágica, hermano, de cómo Caín mató a Abel. ¿Verdad? Que tuvo que haber sido, hermano, un trauma espantoso para esa familia. Esa familia vivió una vida muy desgraciada, muy triste.
No puede haber felicidad en un lugar donde un hermano mata a su hermano. Esos padres, aparte de que de la desgracia de haber sido expulsados del paraíso, de haber pecado contra Dios, es una cosa terrible. Y luego, en el capítulo 4 también, en el verso 25, después de pasados unos cuantos años de la tragedia de que Abel había matado, de que Caín había matado a Abel, en el verso 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, aquí aclara que fue ella, porque Dios dijo ella: me has instituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Noten ustedes, hermanos, el papel protagónico de la mujer en cuanto a los hijos, en cuanto al hogar? Es ella la que está hablando, es ella la que está dándole nombre a sus hijos, es ella la que está teniendo este papel. Ahora, más adelante en la Biblia encontramos por lo menos 2 libros del Antiguo Testamento que tienen nombre de mujer, ¿verdad? Uno se llama Esther y el otro se llama Ruth. Aparte de eso, hay otro libro que a lo mejor debería tener el nombre de la mujer. No lo tiene, pero no le quedaría mal. Es una mujer que se llama Ana. Ana era la madre de Samuel. Y los libros se llaman Samuel. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Pero en realidad todo comenzó con Ana. Y culminó, el libro de Samuel realmente se centra en la vida de David. El primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel están centrados en la vida de David, no en la vida de Samuel, sino en la vida de David. Se llama Samuel. Pero Samuel, que fue tan importante porque ungió a David, y fue un profeta fiel toda su vida, era hijo de Ana. Y el libro de Samuel comienza con Ana, con la historia de Ana. Ahora, esos episodios, y hay muchos otros, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, a Débora también. Pero por lo menos estos episodios, hermano, nos dan una semblanza del papel de la mujer en el mundo. Y en particular, el libro de Ruth y el libro de Esther. Porque el libro de Esther tiene una característica muy, muy peculiar. Muy peculiar. En el libro de Esther no se menciona a Dios ni una sola vez. No se menciona a Dios. En el libro de Esther no se habla del templo, no se habla de profetas, no se habla de sacerdotes, no aparece nada de eso. El libro de Esther no habla de oración, habla de ayuno, pero no habla de oración. El libro de Esther no menciona a Jerusalén. O sea, el libro de Esther es un libro secular, digamos así. Secular quiere decir que no hay Dios allí. Pero Dios está en medio de todo, está Dios. Y hay una mujer llamada Esther viviendo en el mundo. Como que el mensaje que nos está mandando el libro de Esther, en cierto modo, es que la mujer en el mundo, el papel de la mujer en el mundo, y en este caso un mundo pagano, peligroso. Esther está viviendo en Persia en ese tiempo, vive con su tío. Y al tío lo cancelan, ¿no? Como se usa el lenguaje que se está usando ahora de la cultura de la cancelación. Al tío lo cancelan, al tío lo quieren matar, y después no solo quieren matar al tío, que era judío, puesto y había un enemigo que se llamaba Amán, un hombre perverso, supremamente soberbio, y que quiso matar a Amán porque Amán no se humillaba perdón, quiso matar a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se humillaba frente a Amán. Mardoqueo era el libro de Esther. Y el odio era tan grande que él quiso matar no solo a Mardoqueo, sino quiso matar a todos los judíos.
todos los judíos. Pero previo a todo eso, previo a todo ese drama de querer matar a todos los judíos, Esther, por la providencia de Dios, se encontraba en el palacio, había ganado un concurso de belleza, había ganado un concurso de distinción, de inteligencia, y él se había convertido en la reina. Estaba en el palacio. Bueno, no digamos que se había convertido en la reina, sino en una de las concubinas del rey. Y llegó a ser reina posteriormente. Y allí esa mujer mantuvo su integridad, mantuvo su fe, aunque como ya dije, el libro no habla de Dios, ni habla de la fe, pero uno puede ver que esa mujer era una mujer íntegra de principios, que supo comportarse, y luego intercedió para que el pueblo de Dios fuera salvo, arriesgó su vida. Una de las frases más célebres que salió de la boca de usted fue: si me muero, que me muera. Si me matan, que me matan. ¿Por qué? Porque ella tenía que entrar al reino para interceder por la vida de los judíos, pero no era permitido entrar. Era peligroso, podían matar a la persona que entrara a hablar con el rey, pero ella tenía que entrar y hablar con el rey, porque si no mataban a los judíos. Y ella dice: yo voy a entrar y voy a hablar con el rey, y si me matan, y si perezco, que perezco. Esa es Esther. Ahora, tenemos a otra mujer llamada Ruth. Ruth era una mujer pagana, era moabita. Y algunas de las palabras, hermano, más célebres también de la Biblia salieron de los labios de Ruth. Cuando Ruth, ustedes saben que un hombre judío, por el hambre, se fue para Moab y se llevó a su esposa Noemí, y el hombre murió. Y los dos hijos que crecieron en Moab se casaron con mujeres moabitas, y los dos hijos murieron también. Así que se quedó solo Noemí con sus dos ¿cómo se dice? Nueras, con sus dos nueras. Y Noemí, que ya estaba vieja, dice: yo qué voy a hacer aquí en esta tierra, que es una tierra extranjera, yo no tengo nada que hacer aquí, no tengo a nadie aquí, yo no voy a regresar a mi tierra. Pero ya ella está anciana, ya está vieja. Y entonces las dos nueras le dicen: nosotros vamos contigo. En el camino, una de ellas, Orpa, se regresa. Y dice: no, yo mejor me regreso. Pero Ruth le dice: yo me voy contigo. Y Noemí le dice: no, tú eres joven, puedes conseguir un marido, quédate, yo ya no te puedo ofrecer nada, yo ni siquiera puedo tener hijos para que te vuelvas a casar con un hijo mío, quédate. Y ella le dice: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vivieres, viviré; donde quiera que murieres, moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, esta mujer no era una líder, no era ni siquiera una esposa, en ese tiempo era viuda, en ese momento era viuda, no era ninguna persona prominente, no tenía nada. Es más, ahora se estaba yendo con una mujer desposeída, con una anciana, a acompañarla. Pero es interesante que cuando Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, tu Dios será mi Dios, lo que Ruth, hermano, está manifestando con esas palabras es que Noemí ya le había hablado de ese pueblo y ya le había hablado de ese Dios, y Ruth se había apropiado de todo eso que Noemí le había hablado. Ahora, ¿qué es lo que pudo haberle dicho Noemí a Ruth acerca de ese pueblo y acerca de ese Dios? Bueno, tuvo que haberle dicho, hermano, que ese pueblo era un pueblo elegido, que ese pueblo era un pueblo con el cual Dios había hecho un pacto, que ese pueblo era llamado a un propósito especial, supremo.
Y tuvo que haberle dicho que este Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Tuvo que haberle dicho que este Dios era el Dios vivo, que era un Dios misericordioso y que había ofrecido salvación. Entonces Ruth tenía eso. Y obviamente cuando ella dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ella estaba pensando, yo quiero ser parte de ese pueblo. Ese pueblo con el cual Dios hizo un pacto, ese pueblo que fue llamado para un propósito especial, ese pueblo santo, yo quiero ser parte de ese pueblo, ya no quiero ser parte de Moab, quiero ser parte de Israel y quiero que el Dios de Israel sea mi Dios. El Dios de los moabitas, hermanos, se llamaba Moloch. Moloch era un monstruo, un Dios monstruoso, falso, por supuesto, ¿no? Y ella lo abandona por ese Dios. La historia es muy interesante. Ella al final se casa, logra casarse con un hombre. Dios le da un hombre. Lo cual es muy alentador, hermanos y hermanas, especialmente para las solteras, porque no había. ¿De dónde iba ella a conseguir un esposo? No había posibilidad. Ella no fue buscando esposo, ni riqueza, ni nada. Ella fue buscando a Dios, y fue buscando al pueblo de Dios y al Señor y al esposo. Ella fue con una mujer anciana, pobre. Además, cuando Noemí llega a su pueblo, que era Belén, les dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y Mara quiere decir amargura. Llámenme Mara, porque yo regreso con amargura a este lugar. Yo no tengo nada, estoy desposeída. Pero traía esta mujer. Hermanos, y eso nos dice el papel tan grande que la mujer puede jugar y también la confianza que la mujer debe tener en Dios. Cómo la mujer, al adoptar a Dios como su Dios y al integrarse a la vida del pueblo de Dios, el Señor te va a hacer cargo de su necesidad. Esto lo podemos envolver en aquel versículo que dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, en un mundo pagano como el que vivió Esther, en un mundo de incertidumbre, de soltería, de pobreza, como la que vivió Ruth, no era de soltería, en este caso era de viudez. Dios usó a estas mujeres de una manera extraordinaria. Y no solo las usó, las bendijo. Bendijo les proveyó. Okay. Eso nos da una idea de las mujeres en el mundo, hermano. No importa el entorno en el que tú te muevas, no importa cuán pagano sea el ambiente en el que, por providencia de Dios, quizás tengas que vivir en tu trabajo. Trabajo usualmente implica un ambiente pagano, un ambiente secular, sin Dios, de la misma manera que Esther tuvo que vivir, de la misma manera que Ruth lo dejó. Pero si te integras a la vida del pueblo de Dios, si buscas a Dios, si eres compasiva y tienes principios y entiendes que Dios te llamó con un propósito supremo, casada o no casada, porque el estado normal al que Dios llama a las mujeres es a estar casadas, al igual que a los hombres, pero en la providencia de Dios y en este mundo de incertidumbre, en este mundo caído, las cosas pueden no ser ideales como deberían o podríamos pensar que son, pero eso no nos quita el propósito y el llamado de Dios, y tampoco evita que nosotros seamos bendición, seamos bendecidos, ya sean solteros o solteras, que seas bendecida y que seas útil y fructífera para la gloria de Dios. Muy bien. En segundo lugar, el papel de la mujer en la vida del hogar, en el entorno doméstico. Y aquí les voy a invitar para que vayamos al libro de Proverbios.
Proverbios, capítulo 31. Aquí habla de la mujer virtuosa en el verso número 10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, hay una extensa descripción de las características de la mujer virtuosa. Y se pueden mencionar muchísimas cosas, pero yo voy a mencionar unas cosas. En primer lugar, esta descripción nos presenta a la mujer como enfocada en la vida doméstica, tal como Dios lo estableció cuando dijo que la mujer sería ayuda idónea para él. Noten ustedes lo que dice en el verso número 11 de la mujer virtuosa: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Aquí está hablando de esta mujer enfocada en su marido, tanto que el marido está confiado en ella. El corazón del marido está confiado, el marido sabe que tiene una ayuda verdadera. O sea que esta mujer está enfocada en su matrimonio. Ese es el llamado de las mujeres casadas, por supuesto. Y a las solteras, pues, que lo vean así, si en el futuro y en la voluntad del Señor van a entrar al matrimonio. Claro, no es la única forma en que una mujer puede vivir una mujer puede vivir soltera perfectamente siendo útil. Pero en el diseño original de Dios, y digamos lo ideal, aunque tal vez no sea la palabra ideal, pero en el diseño normal de Dios, la mujer se casa y se enfoca en el matrimonio. Por eso cuando Adán vio a la mujer, dijo: esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Y la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y noten aquí lo que dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. O sea que esa mujer está enfocada en el matrimonio. ¿Sí? La mujer está casada, hermano. No tiene nada más importante en su vida que su esposo. Ni siquiera los hijos son más importantes. Y que en eso tengan mucho cuidado, las mujeres, las que están aquí, las que escuchan a la distancia. Los hijos no son lo más importante en la vida de la mujer. Es el esposo. Porque si no están unidos el esposo y la esposa, integrados y caminando juntos a la voluntad de Dios, los que sufren son los hijos. Y si un matrimonio se convierte en hijocéntrico, en donde los hijos son el centro, los hijos van a sufrir. El matrimonio va a sufrir. Por eso es que la Biblia dice: se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Quién? El hombre y la mujer. Ahí no incluye a los hijos. Porque al fin y al cabo, hermanos, el hombre y la mujer comienzan solos. La querida y yo comenzamos solos. Y después vinieron nuestros hijos, y fue una maravilla. Y sigue siendo maravilloso tener nuestros hijos. Pero hubo un momento que nuestros hijos se fueron, ellos ya se fueron. De vez en cuando nos visitan y procuramos disfrutar la visita de ellos, hermano. Pero se van, ellos ya no son parte de nosotros. O sea, sí son parte de nosotros, en el sentido que son nuestros hijos, ¿no? Pero ya no son parte de la familia. Y en el plan de Dios nunca lo fueron. Porque él dice: se unirá a su mujer y el hombre y la mujer serán una sola carne. Ahí no están incluidos. Porque ellos, los hijos, después van a ir a hacer su propia hoguera, su propio hogar. Entonces, esa mujer virtuosa entiende la importancia del matrimonio, del hogar y del marido. Okay, en segundo lugar, esa mujer entiende la importancia de la labor y la eficiencia. Las mujeres, hermanos, tienen que hacer mucho trabajo. El otro día, pero no fue el otro día, fue hace mucho tiempo, vi algo que
que muy impresionante para cualquiera que lo vea, para el que lo ve. Llega un hombre a pedir empleo y entonces le dice, ¿usted tiene esposa? Sí. ¿Y el que trabaja? Ya no trabaja. ¿Y quién hace el desayuno en tu casa? Mi esposa porque no trabaja. ¿Y quién lleva a los niños a la escuela? Mi esposa porque no trabaja. Sí. ¿Y quién es el que se hace cargo de todas las tareas en casa? Mi esposa porque no trabaja. ¿Y usted qué hace en la noche cuando yo, bueno, yo llevo cansado, trabajo para descansar? ¿Y su esposo? Bueno, ya está preparando la cena porque no trabaja. Y después, ¿qué hace? Yo me voy a dormir porque estoy cansado de tanto trabajar. Y su esposa, ¿qué hace? Bueno, acuesta a los niños, limpia la cocina, la casa. Entonces, esa es la mentalidad de algunos hombres. Que la mujer no trabaja. ¿Qué cosa más perversa que un hombre piense así? Que las cosas no trabajan. Y noten ustedes, hermano, que lo que dice aquí de la mujer, en el verso número 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia. Las que se levantan de noche, hermano, para alimentar a los niños. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Eso es interesante, hermano, considera la heredad y la compra, porque la mayoría de hombres prosperan materialmente cuando se casan. Y con frecuencia, no siempre sucede, pero con frecuencia los hombres solteros no prosperan, no avanzan mucho, porque no tienen ambiciones, y además no tienen quien les diga, mira, esa casa está buena para que la compren. Aquí dice que la mujer considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche y aplica su mano al luz. Esto habla de la existencia de la mujer, de las grandes capacidades de trabajo de la mujer. Increíble todo lo que una mujer puede hacer y eso es lo que está diciendo acá. Luego, en tercer lugar, habla de la sensibilidad y la compasión de las mujeres. En el verso número 20 dice, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Eso es compasión, trae sensibilidad. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa dobles. Ella entiende cuando sus hijos necesitan ropa, abrigo. Yo recuerdo que uno de mis hijos tenía un compañero que era su amiguito en la escuela y la mamá había muerto, entonces él vivía solamente con mi padre. Y en algunas ocasiones yo visité la casa de este niño, de su papá, y de verdad, hermano, daba tristeza llegar a esa casa, una casa bella, una casa bonita, amplia, cómoda. Pero desde que la madre había muerto, esa casa no tenía luz, ahí casi era oscuro, todo desordenado. No había lo que hay cuando hay una mujer. No solo por el trabajo, del cual ya hablamos, sino también por esa sensibilidad femenina. Cuando dice aquí en el verso 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa propia. Ella se hace camisas de lino fino y púrpura de su vestido. O sea, no solo viste a sus hijos y los abriga, pero ella también se arregla. Una mujer la mujer tiene esa característica. Verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Claro, el marido puede ir a sentarse allá a la puerta con los ancianos. ¿Por qué? Porque la mujer está cuidando de los hijos, está haciendo su tarea. Cuando dice aquí que el marido
que el marido es conocido en las puertas y se sienta con los ancianos de la tierra, no quiere decir que él se va a ir a tomar su cafecito y a fumar un cigarro, a tomar una cerveza. No, no es eso lo que está haciendo. Aquí, cuando se dice que se sienta en la puerta de las ciudades antiguas, era donde se hacían los negocios, era donde se resolvían problemas de tipo legal, era donde se hacían las cosas importantes de la nación. Mira que está hablando aquí de un hombre importante que está ocupado en asuntos importantes y lo puede hacer porque tiene una mujer que lo apoya. Dice en el verso 25, verso 24, perdón, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor su vestidura que se ríe del porvenir. O sea que aquí está hablando que las mujeres trabajan, hermano. Trabajar para la mujer no es un pecado. Que las mujeres trabajan, no, al contrario, las mujeres siempre van a estar trabajando. El asunto es que el trabajo que tengan las mujeres no debe estar enfocado en superarse y en competir con el hombre y ser igual que el hombre y ganar y tener un renombre y una carrera. El trabajo de la mujer va enfocado hacia el hogar. Igual el trabajo del hombre. El hombre también, hermano, el hombre cristiano no trabaja para escalar y llegar a ser un hombre prominente y una gran figura en el mundo de los negocios o lo que sea, sino por su hogar y para la gloria. Así que ya vimos tres cosas aquí: que la mujer virtuosa se enfoca en su matrimonio, especialmente en su marido. Segundo, que es laboriosa y eficiente. Tercero, que es sensible y compasiva. Y luego, en cuarto lugar, en el verso 26 dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Abre su boca con sabiduría. Es mujer sabia. Es piadosa, mujer virtuosa, es sabia. Y ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Es considerada, es reflexiva y sabia. La mujer virtuosa. Luego, en el verso 28, en quinto lugar, dice que sus hijos la llaman bienaventurada. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. O sea que esta mujer, reforzando lo que se dijo al principio, es madre y esposa. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. O sea que está rodeada de sus hijos y de su marido. Hermanos, ese es el panorama bíblico, digamos, que lo que las mujeres deben de tener frente a sí cuando piensan en ser una mujer piadosa, una mujer virtuosa. Eso es la manera en que una mujer debe procurar ser. Y por último, la mujer virtuosa es una mujer temerosa de Dios. En el verso número 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Las mujeres son, definitivamente las mujeres son más bonitas que los hombres. Dios les dio una gracia especial, tanto en lo emocional como en lo físico a las mujeres. Y algunas mujeres pueden ser muy atractivas físicamente. Dios hace, por ejemplo, ciertas criaturas en su creación, las hacen muy elegantes. Animales irracionales que son muy elegantes. Puede ser un caballo, puede ser un cisne, puede ser
un león, un pavo real. Y hay mujeres también muy atractivas, pero dice la Escritura que la gracia es engañosa y la hermosura es vana. Dios puede haberte dotado de hermosura y de gracia física. Quizás tu temperamento es una persona muy agradable, una persona muy atractiva físicamente. Pero la mujer virtuosa entiende que eso es vano. Entiende que eso se termina. Eso es engañoso. Que el temor de Dios, eso es lo que va. Así que aquí tenemos, hermanos, el dibujo de la mujer en el entorno doméstico. Y por último, el panorama bíblico de la mujer en el entorno de la iglesia. Voy a tratar de ir rápido acá, hermanos, para no alargar esto. Y solamente me voy a referir más que todo al Nuevo Testamento. Escuchen estos nombres que les voy a decir. María, la madre del Señor Jesucristo, escogida para que el Hijo de Dios naciera también de ella. ¿Qué dijo ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Estuvo dispuesta. Aunque eso implicaba que tal vez ella iba a quedar deshonrada, iba a quedar mal, como que se hubiese cometido un adulterio. En una ocasión los fariseos le dijeron a Cristo: nosotros no somos hijos de fornicación, dijeron los fariseos a Cristo. Probablemente entonces se estaban refiriendo a algún rumor que corría de que Cristo había nacido antes de que se casara con José. Pero ella dijo: he aquí la sierva del Señor. María, la madre del Señor. La mujer samaritana. La mujer samaritana. Una mujer que se convirtió y se convirtió en testigo de Cristo. En una testigo de Cristo. Ana, la profetisa, una ancianita que estaba esperando la venida del nacimiento del Mesías, y dice que ella servía a Dios con ayunos y oraciones, porque no tenía más. Pero servía a Dios, así lo dice la Escritura, que ella servía a Dios con ayunos y oraciones por muchos años. O sea, es una imagen de la perseverancia en el servicio de Dios. El servicio invisible, un servicio que nadie lo puede detectar. Pero ahí está, viviendo. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. Ella, igual que María, se sometió. Dice que ellos oraron por muchos años, porque ella era estéril. El Señor le hizo el milagro de tener un hijo en su vejez, y ese hijo era Juan el Bautista. O sea, ella esperó por mucho tiempo. Hermana, no importa cuánto tengas que esperar, quizás para tener un hijo, o para casarte, o para ver a tus hijos convertidos, o para algo que el Señor te ha llamado. No importa cuánto tiempo, pero el Señor en su momento cumplirá su propósito. Con Elizabeth se fue. María, la hermana de Lázaro, María la de Betania. ¿Qué hacía María, hermano, cuando Cristo llegaba? Se sentaba a los pies de Cristo y escuchaba su palabra. Y el Señor dijo: María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Entonces, todas estas mujeres, hermano, todas ellas sirvieron al Señor en el reino de Dios de una manera, sometiéndose a la voluntad del Señor, dando testimonio como la mujer samaritana, perseverando como Ana la profetisa, orando persistentemente hasta que el Señor respondió, como lo hizo Elizabeth, tirándose a los pies de Cristo para escuchar su palabra. Marta, la hermana de Lázaro y hermana de María. Bueno, Marta tiene como una especie de mala fama, ¿no? Pero en realidad, hermano, no debería tener mala fama. Ella es una mujer piadosa también, una mujer de fe. A ella fue a que Cristo le dijo: Marta, yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Marta vio la gloria de Dios, hermano. Vio a su hermano resucitado. Marta amaba a Cristo y Cristo amaba a Marta. Claro, ella estaba un poquito equivocada, hermano, porque todos nos equivocamos. Hay hermanas que se equivocan también.
y varones que se equivocan. Y la equivocación de Marta era que ella amaba tanto al Señor y quería servirlo tanto que se mantenía siempre ocupada, haciendo tanta cosa que ya no prestaba atención a la palabra. Ese fue un error de Marta. Pero ella amaba al Señor. Tenemos cuidado de los errores. Las hermanas deben de ser devotas de la palabra de Dios, pero también servir al Señor. María Magdalena dice que fue librada de 7 espíritus malos, de 7 demonios. Y algunos piensan que María Magdalena fue, aunque no se dice el nombre, no se sabe la ciencia cierta, pero se piensa que fue aquella mujer pecadora que lloró a los pies del Señor, derramó alabastro, perfume, y le secaba sus pies con su pelo, con su cabello. Y el Señor dijo al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque esa mujer amaba a Cristo. Y María Magdalena estuvo, bueno, en el capítulo 8 de Lucas, dice que había un grupo de mujeres que siempre andaban con Jesús. Servían a Jesús con su bien, entre ellas María Magdalena. Luego, cuando Cristo murió en la cruz, estaba colgado en la cruz, ahí estaba María Magdalena. Y cuando Cristo resucitó, las mujeres fueron temprano en la mañana a buscar a Jesús, y ahí estaba María Magdalena. Porque amaban al Señor. Juana, mujer de Chuza, no sabemos quién era Juana, mujer de Chuza, y Chuza parece que era el nombre de varón. Era un hombre un oficial del palacio. Y Juana estaba convertida, y ella era de las que, según dice Lucas capítulo 8, verso 2, andaban siempre con Jesús, sirviéndole y sirviendo a los apóstoles. Hermanos, esos 12 hombres que se mantenían predicando y viajando y caminando, necesitaban el apoyo de mujeres piadosas, de mujeres diligentes. Y dice que muchas de las mujeres tenían bienes, tenían recursos materiales y ayudaban a Jesús. La mujer cananea, eso está en Mateo capítulo 15, es aquella mujer que tenía una hija endemoniada y empezó a pedir ayuda, y el Señor la sanó, y la mujer, bueno, el Señor le dijo, los discípulos le dijeron, vete, no molestes al maestro, y después ella fue con el Señor, y el Señor le dice, no es justo que le demos la comida de los hijos a los perdidos, y ella le dice, Señor, pero hasta los perdidos comen de las migajas de su Señor. Y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Y sanó a su hijo. Grande, una mujer de gran fe. Las mujeres del Calvario, que fueron varias, entre ellas dije que María Magdalena estaba, las mujeres de la resurrección, que fueron varias, y entre ellas está María Magdalena. Las mujeres están allí, en los momentos más dramáticos, en los momentos más difíciles de Cristo, de la vida de Cristo, allí estaban ellos. En el libro de los Hechos, encontramos que las mujeres estaban con los varones en el Pentecostés, orando, perseverando en oración en el aposento alto. Ahí había mujeres. Así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13 y 14, que perseveraban en oración con las mujeres. Había una mujer en el libro de los Hechos que se llamaba Dorcas, se llamaban Tabita, Dorcas. Dice que esa era una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas. Además, ella era como una especie de costurera y siempre estaba ayudando a la gente, haciéndole ropa a las personas, cosiéndole ropa a las personas, y murió y el Señor la resucitó. Pero lo más notable de esta mujer es su servicio a los santos, su servicio a los necesitados. Era una mujer productiva y servicial. Lidia, ¿quién era? ¿Quién era Lidia? Ella aparece en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que vendía púrpura. La púrpura, hermanos, era un producto muy fino, muy caro. Y Lidia, obviamente, era una mujer muy pudiente, con muchos recursos económicos. Y pareciera ser, no lo sabemos así es cierto, que su marido no era cristiano, no era convertido. Pero ella abrió su casa y recibió al apóstol Pablo en su casa. Y dice que escuchaba lo que Pablo enseñaba, y el Señor le abrió su corazón para recibir esa palabra y creer, y se convirtió.
y fue uno de los pilares en la fundación, en el establecimiento de la iglesia de Éfeso. Esa mujer, perdón, de Filipo, quiero decir, de Filipo. Esa mujer Dios la usó grandemente, su casa fue la primera iglesia en Filipo. Lidia, Priscila y Aquila. Aquila parece nombre de mujer, pero es un varón. Priscila y Aquila. Aquila era un varón, y sin embargo, interesantemente, hermanos, todo indica que Priscila sabía más que su marido. Y ella era una excelente maestra, le enseñó nada menos y nada más que a uno de los hombres más versados de aquel tiempo, que no conocía el Evangelio, pero conocía mucho de la Escritura, que era Apolo. Le enseñó el camino del Señor, Priscila. Y luego ellos tuvieron en una iglesia en su casa, Priscila y Aquila, tenían una casa, y allí tenían una iglesia. Trifena, Trifosa, ¿sabes? Eran las personas que el nombre era muy, no creo que nadie le quería poner ese nombre a su hija, pero eran dos hermanas, Trifena y Trifosa, y Pablo habla muy bien de Trifena y Trifosa en el libro de Romanos capítulo 16. En Romanos 16 se menciona también a una hermana que se llamaba Febe, y Pablo dice que ella era diaconisa. Claro, hermanos, nosotros sabemos que no era diaconisa en el sentido oficial, era diaconisa en el sentido de servicio. El domingo pasado que hablábamos de los dones, dijimos que la palabra ministerio es diaconía, o sea que todos somos diáconos. Y esta era una mujer diaconisa en el sentido que tenía un espíritu de servicio, una disposición, hermano, tan grande que Pablo la menciona como alguien muy especial. Hechos capítulo 16, perdón, Romanos capítulo 16, quiero decir, lo leo, ¿no? Romanos capítulo 16. Os recomiendo, dice el verso 1, además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahí en esa iglesia ella estaba siempre sirviendo, siempre ministrando. Evodia y Síntique. Bueno, Evodia y Síntique parece que eran unas hermanitas un poco problemáticas. Pablo dice en el capítulo 4, ruego a Evodia, verso 2, Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean un mismo sentir en el Señor. Es un poquito intrigante ese versículo porque no dice nada más. Pero si Pablo está rogándole a dos hermanos que sean de un mismo sentir, quiere decir que no tenían el mismo sentir. Y si no tenían dos mujeres que no tienen el mismo sentir, hermano, puede ser complicado, ¿verdad? Dos mujeres que no tienen el mismo sentir puede traer complicación. Y aquí Pablo dice, ruego a Evodia, ruego que sean del mismo sentido. Y noten lo que sigue diciendo acerca de ellas. Verso 3. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanas, cuidado, tengan el mismo sentir. Es cierto que las mujeres pues, tienden a ser territoriales, las mujeres tienden a ser un poco celosas, un poco posesivas y tener sus propias opiniones y su propio mundo, pero en el Señor nosotros debemos de procurar tener el mismo sentido. Y por último menciono a dos señoras muy respetables, Loida y Eunice. ¿Quién era Loida y Eunice? Loida era la abuela de Timoteo y Eunice era la madre de Timoteo. Y dice que estas señoras, Loida y Eunice, instruyeron a Timoteo desde su niñez en las Sagradas Escrituras. Y tenían una fe no fingida. Y le transmitieron esa fe. Claro, la fe no se transmite, entonces no quiere decir que no podamos transmitir la fe. Pero le dieron ejemplo de fe sincera a Timoteo. Y cuando Timoteo se convirtió, esa misma actitud
de Loida y Eunice la manifestaba Timoteo. Sé sincera, no fingida, y mucho conocimiento de la palabra, que Loida y Eunice. Y Loida era una ancianita y Eunice era una señora. Hermanos, el papel de las mujeres en la Biblia es extraordinario y debemos de tenerlo en cuenta. Las mujeres que están haciendo hoy en el mundo están pidiendo igualdad, defendiendo los derechos de las mujeres. ¿Y a qué se refiere cuando dicen ellas del derecho de las mujeres? Desde el derecho al aborto, el derecho a salir de la casa y competir con el hombre. No ir a trabajar afuera para el hogar, sino ir a trabajar afuera para hacerse una carrera. Hubo una mujer que es una de las precursoras del feminismo moderno, que escribió un artículo muy famoso que se llama Yo quiero una esposa. Sí, es una mujer que escribió ese artículo, Yo quiero una esposa, que hizo muy famoso, porque en ese artículo ella atacaba a los hombres e invitaba a las mujeres a competir con los hombres. La tesis, la esencia del artículo era: yo quiero una esposa para que me cocine, que me lave, que me limpie, decía la mujer, porque yo quiero salir afuera a hacer lo que los hombres hacen. Porque entonces lo que ella estaba transmitiendo con ese artículo era la idea de que las mujeres son para lavar, para barrer y para cocinar. Y ella dice: no, nosotros somos para estar afuera en la calle, para estar compitiendo con los hombres, somos iguales que los hombres. Tenemos derecho al aborto, tenemos derecho a nuestra carrera, tenemos derecho a nuestra vida. Por supuesto, hermano, que las mujeres son llamadas a tener una vida honrosa. Y parte de eso es que los hombres lo comprendan. Así que los hombres necesitan una conversación también, en serio, o la necesitamos. Yo la necesito. Entonces las mujeres están luchando por esa libertad de la mujer, a salir a competir, a tener el mismo salario, a tener la misma educación. Y eso está bien, que tengan educación las mujeres y que ganen un salario justo. Eso está bien, pero no con esa meta de competir con los hombres y de salirse del papel que Dios les ha llamado a tener. El Señor nos ayude a los varones a comprender y a las mujeres a tomar su posición para que el nombre de Dios sea glorificado y juntos podamos hacer la vida. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esta bendición maravillosa de tener tu palabra como guía, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Gracias por nuestras hermanas, Señor, por estas mujeres que te aman y que quieren hacer tu voluntad. Bendícelas, dale discernimiento, guárdalas, Señor, de la contaminación del feminismo mundano, guárdalas de la contaminación, Señor, de las mentiras de Satanás. Ten misericordia de los varones también para que podamos comprender, Señor, cuál es nuestro papel, honrarte y Señor, dirigiendo a nuestras esposas, guiándolas en tu voluntad, protegiéndolas, proveyéndolas. Y a los solteros y a las solteras, Señor, prepárales para que en el momento que busquen y que encuentren un varón o una mujer, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén.